7. El perdón. Dije en un capítulo anterior que la castidad era la menos popular de las virtudes cristianas. Pero no estoy seguro de no haberme equivocado. Creo que la virtud sobre la que tengo que hablar hoy es aún menos popular. La regla cristiana de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en la moral cristiana, tu prójimo incluye a tu enemigo. Y así nos encontramos con este terrible deber de perdonar a nuestros enemigos. Todo el mundo dice que el perdón es una hermosa idea hasta que tienen algo que perdonar, como nos ocurrió durante la guerra. Entonces, el mero hecho de mencionar el tema significaba ser recibidos con gritos de protesta. No es que la gente piense que esta virtud es demasiado refinada o difícil. La considera odiosa y despreciable. Esta conversación me enferma, dicen. Y la mitad de vosotros estáis a punto de decirme, me pregunto, ¿qué le parecería perdonar a la Gestapo si fuera usted polaco o judío? También yo me lo pregunto. Me lo pregunto muchas veces. Del mismo modo que cuando el cristianismo me dice que no debo negar mi religión, ni siquiera para salvarme de morir bajo tortura, me pregunto muchas veces qué haría llegado el caso. No intento deciros en este libro lo que haría. Podría hacer bien poco. Os digo lo que es el cristianismo. Yo no lo inventé. Y ahí, en el medio mismo del cristianismo, encuentro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay ni la más remota sugerencia de que se nos ofrece el perdón en otros términos. Se deja perfectamente claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. No cabe ninguna duda. ¿Qué vamos a hacer? De todos modos, será bastante difícil, pero creo que hay dos cosas que podemos hacer para que resulte más fácil. Cuando empezamos con las matemáticas, no empezamos por el cálculo. Comenzamos con unas sencillas sumas. Del mismo modo, si realmente queremos, pero todo depende de quererlo realmente, aprender a perdonar tal vez sea mejor que empecemos con algo más fácil que la Gestapo. Podríamos empezar por perdonar a nuestro marido o nuestra mujer, o a nuestros padres o a nuestros hijos, o al oficial no comisionado más cercano por algo que hayan dicho o hecho la semana pasada. Probablemente esto nos mantenga ocupados por un tiempo. Y en segundo lugar, podríamos intentar comprender exactamente ¿qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Bien, ¿cómo exactamente me amo a mí mismo? Ahora que lo pienso, no experimento lo que se dice un sentimiento de cariño o afecto por mí mismo, y ni siquiera disfruto siempre de mi propia compañía. Así que ama a tu prójimo no significa tenle cariño o encuéntrale atractivo. Tendría que haberme dado cuenta de eso antes, porque naturalmente uno no puede sentir cariño por alguien intentándolo. ¿Tengo buena opinión de mí? ¿Me considero una buena persona? Bueno, me temo que a veces sí, y esos son sin duda mis peores momentos, pero esa no es la razón por la que me amo a mí mismo. De hecho, es al revés. El amor que me tengo hace que me tenga por una buena persona. Pero tenerme por una buena persona no es la razón por la que me amo a mí mismo. De modo que amar a mis enemigos tampoco parece significar que los tenga por buenas personas. Eso es un enorme alivio, ya que un gran número de personas imagina que perdonar a nuestros enemigos significa hacer ver que no son tan mala gente después de todo, cuando resulta bastante evidente que sí lo son. Vayamos un poco más allá.
En mis momentos más clarividentes, no solo no me considero una buena persona, sino que sé que soy una persona muy mala. Puedo contemplar algunas de las cosas que he hecho con rechazo y horror, de modo que en apariencia se me permite odiar y rechazar algunas de las cosas que hacen mis enemigos. Y ahora que lo pienso, recuerdo que los maestros cristianos me decían hace mucho tiempo que debo odiar las malas acciones de un hombre, pero no odiar al mal hombre. O, como ellos dirían, odiar el pecado, pero no al pecador. Durante largo tiempo pensé que esta era una distinción estúpida y mezquina. ¿Cómo se podía odiar lo que hacía un hombre y no odiar al hombre? Pero años más tarde se me ocurrió que había un hombre con el que yo había puesto esto en práctica durante toda mi vida. Ese hombre era yo mismo. Por mucho que me disgustase mi cobardía o mi vanidad o mi codicia, seguía queriéndome a mí mismo. Jamás había tenido la más ligera dificultad en ello. De hecho, la razón misma por la que odiaba esas cosas era que amaba al hombre. Justamente porque me amaba a mí mismo, lamentaba descubrir que era la clase de hombre que hacía esas cosas. En consecuencia, el cristianismo no quiere que reduzcamos en un átomo el odio que sentimos por la crueldad y la traición. Deberíamos odiarlas. Ni una sola palabra de lo que hemos dicho sobre ellas necesita ser desdicha. Pero el cristianismo quiere que las odiemos del mismo modo en que odiamos esas cosas en nosotros mismos, lamentando que ese hombre haya hecho esas cosas y esperando, si es posible, que de algún modo, en algún momento, en algún lugar, el hombre puede ser curado y humanizado de nuevo. La prueba de fuego es esta. Supongamos que leemos una historia de terribles atrocidades en el periódico. Supongamos que luego aparece algo que sugiere que la historia podría no ser del todo cierta, o no tan mala como parecía al principio. Lo primero que pensamos es, gracias a Dios, ni siquiera ellos son tan malos, o experimentamos un sentimiento de desencanto, o incluso la determinación de aferrarnos a la primera historia por el mero placer de pensar que nuestros enemigos son tan malos como sea posible. Si lo que experimentamos es lo segundo, me temo que esto es el primer paso en un proceso que, seguido hasta el final, nos convertirá en demonios. Porque esto indica que empezamos a desear que lo negro sea un poco más negro. Si le damos curso a ese deseo, más tarde desearemos ver lo gris como si fuera negro, y luego ver incluso lo blanco como si fuera negro. Finalmente, insistiremos en verlo todo, Dios, nuestros amigos y hasta nosotros mismos, igual de malo. Y no podremos dejar de hacerlo. Nos quedaremos fijos para siempre en un universo de puro odio. Ahora vayamos un poco más allá. ¿Amar a nuestros enemigos significa no castigarlos? No, porque amarme a mí mismo no significa que no deba someterme a mí mismo a castigo, incluso a la muerte. Si uno hubiera cometido un asesinato, lo correcto, lo cristiano, sería entregarse a la policía y ser ahorcado. Por lo tanto, en mi opinión, es perfectamente lícito que un juez cristiano sentencie a muerte a un hombre o que un soldado cristiano mate a un enemigo. Siempre lo he pensado desde que me convertí al cristianismo y mucho antes de la guerra, y sigo pensándolo ahora que estamos en paz. De nada sirve citar el no matarás. Hay dos palabras griegas, la palabra matar y la palabra asesinar. Y cuando Cristo cita ese mandamiento, utiliza la palabra equivalente a asesinar en los tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y me dicen que la misma distinción se hace en la versión hebrea. No toda muerte es un asesinato del mismo modo
que no toda relación sexual es un adulterio. Cuando los soldados acudieron a San Juan el Bautista preguntándole qué debían hacer, éste ni remotamente les sugirió que debían dejar el ejército, ni Cristo cuando se encontró con un sargento romano a los que llamaban centuriones. La idea del caballero, el cristiano armado para defender una causa noble, es una de las grandes ideas cristianas. La guerra es algo terrible, y yo respeto a todos los pacifistas sinceros, aunque pienso que están completamente equivocados. Lo que no puedo comprender es esta especie de semipacifismo que se encuentra hoy en día, que hace pensar a la gente que aunque se tenga que luchar, hay que hacerlo con caras largas y como si uno se avergonzara de ello. Es ese sentimiento lo que despoja a muchos magníficos jóvenes cristianos que están en filas de algo a lo que tienen derecho, algo que es el acompañamiento natural del coraje, una especie de entrega y alegría. A menudo he pensado cómo hubiera sido si, cuando combatí en la Primera Guerra Mundial, yo y algunos jóvenes alemanes nos hubiéramos dado muerte simultáneamente y nos hubiéramos encontrado un momento después de la muerte. No puedo imaginar que hubiéramos sentido ningún resentimiento o ni siquiera vergüenza. Creo que nos hubiéramos reído de lo ocurrido. Imagino que alguno dirá: bueno, si a uno se le permite condenar las acciones del enemigo y castigarlo y matarlo, ¿qué diferencia hay entre la moral cristiana y el punto de vista corriente? Toda la diferencia del mundo. Recordad que los cristianos pensamos que el hombre vive para siempre. Por lo tanto, lo que realmente importa son esas pequeñas marcas o señales en la parte interior o central del alma que van a convertirla a la larga en una criatura celestial o una criatura demoníaca. Podemos matar si es necesario, pero no podemos odiar ni disfrutar odiando. Podemos castigar si es necesario, pero no podemos disfrutar haciéndolo. En otras palabras, algo dentro de nosotros, el resentimiento, la sensación de venganza, deben sencillamente ser aniquilados. No quiero decir que alguien pueda decidir en este momento que nunca volverá a sentir esas cosas. No es así como sucede. Quiero decir que cada vez que estos sentimientos asoman la cabeza, día tras día, año tras año, durante toda nuestra vida, debemos hacerlos desaparecer. Es una tarea difícil, pero el intento no es imposible. Incluso mientras matamos o castigamos, debemos tratar de sentir por el enemigo lo que sentimos por nosotros mismos, desear que no fuese tan malo, esperar que pueda en este mundo o en el otro ser curado. De hecho, desearle el bien. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos, deseándoles el bien y no teniéndoles afecto o diciendo que son buenos cuando no lo son. Admito que esto significa amar a personas que no tienen nada de amable. Pero, ¿tiene uno mismo algo de amable? Uno se ama simplemente porque es uno. Dios nos pide que amemos a todos los seres del mismo modo y por la misma razón. Pero Él nos ha dado la operación llevada a cabo en su totalidad, en nuestro propio caso, para mostrarnos cómo funciona. Tenemos entonces que proceder a aplicar la misma regla a todos los demás seres. Tal vez lo haga más fácil recordar que ese es el modo en que Dios nos ama a nosotros. No por ninguna cualidad atractiva o digna de amor que creamos tener, sino solo porque existimos, puesto que realmente no hay otra cosa en nosotros que amar. Criaturas como nosotros, a quienes de hecho el odio nos proporciona un placer tal que renunciar a él es como renunciar a la cerveza o al tabaco.